Y abrimos nuestra habitual sección de todos los jueves con Lucio Muñoz, consultor de empresas y analista económico. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Un placer, como siempre. Bueno, hablemos primero de ese pacto entre el Partido Socialista y Podemos para los presupuestos, porque ¿qué salida económica tiene el Gobierno si no consigue recabar los apoyos suficientes? En principio, como tú bien dices, Alba, habría dos opciones. La primera es aprobar este acuerdo presupuestario, que que todavía no se ha convertido en los presupuestos generales del Estado, por parte de PSOE y Podemos. Recordemos, como bien ha dicho Rafa, y tú también, que necesita el apoyo parlamentario de los independentistas. En este caso, si saliera adelante, sería perjudicial para la economía, y me gustaría destacar dos aspectos, puesto que ya has desgranado tú, Alba, muchas medidas. Estos dos aspectos son los siguientes. En el pacto presupuestario hay 42 medidas tendentes a subir el gasto público. De hecho, se estima que se ha disparado el gasto público en 6.500 millones de euros con estas 42 medidas. Y tan solo hay 6 medidas tendentes a financiar este gasto público. En cuanto a estas 6 medidas, ni siquiera se han cuadrado los números. De hecho, hay discrepancias entre el PSOE y Podemos porque no se ponen de acuerdo en la recaudación de sus impuestos confiscatorios. Y por otro lado, me gustaría destacar también que si suben los salarios, sin tener en cuenta la productividad y la competitividad de las empresas, ni el crecimiento del empleo, ni el crecimiento del PIB, y por decreto, pues evidentemente, y también suben el salario mínimo interprofesional a 900 euros, pues esto tiene una consecuencia muy lógica, que es la subida de la inflación y la subida del desempleo. Esta sería la primera opción, Dios no lo quiera, en relación a la aprobación de estos presupuestos con el apoyo de RC, de PNV y de PDeCAT. En el caso que no se aprueben estos presupuestos por parte de los independentistas, evidentemente no le quedaría al Gobierno otra opción más que prorrogar los presupuestos del anterior Gobierno. Esto implicaría otra decepción, puesto que seguramente se incumpliría el déficit pactado con Bruselas. ¿Por qué? Porque Bruselas nos exige un ajuste fiscal de 4.500 millones de euros para 2019, pero estas medidas de ajuste fiscal tendrían que apoyarse parlamentariamente por todos los socios del Gobierno, y Podemos en este caso no los apoyaría. Entonces la única opción que le quedaría al Gobierno es reducir estos 4.500 millones de ajuste a 1.700. Las leyes presupuestarias lo permiten, por tanto lo haría así, pero ¿qué ocurriría? Que en este caso, en 2020, Bruselas nos pondría un objetivo muchísimo más duro, sin posibilidad de negociación y, por supuesto, sin ningún margen operativo para el Gobierno que gestionara en 2020 este presupuesto. Por tanto, sería una herencia envenenada que este Gobierno le dejaría al próximo, a no ser que, desgraciadamente, podría ser también que siguieran ellos en el Gobierno. El impuesto a las transacciones financieras, diseñado supuestamente para financiar las pensiones, supone un atraco a los ahorradores de planes de pensiones. Por supuesto, esto es otra medida contradictoria, producto del marketing político de este Gobierno, de cara al electorado comunista. ¿Por qué? Porque supuestamente esta medida se ha diseñado para financiar las pensiones, y contrariamente lo que va a producir es que se produzca un perjuicio para los ahorradores, tanto de planes de pensiones, de fondos de pensiones privados, como de fondos de inversión. De hecho, si nos remitimos a un informe de Inverco, que es una asociación de gestoras de fondos, tanto de pensiones como de inversión, esta asociación nos ha comentado que si se pone esta medida en marcha, habría una pérdida de rentabilidad tanto de fondos de inversión como de fondos de pensiones. ¿Y qué produciría? Pues produciría el siguiente efecto. Recordemos que estas gestoras de fondos invierten en deuda pública. Si la rentabilidad de los fondos baja, el volumen el volumen de activos invertido en deuda pública por parte de estas gestoras también se reduciría. ¿Y qué produciría? Pues evidentemente un aumento del coste de financiación de la deuda. Es una medida totalmente contradictoria que en este momento es pues absolutamente innecesaria. La medida estrella de Sánchez que quería Podemos era igualar los permisos por paternidad. Otra propuesta inalcanzable para conseguir votos. Absolutamente, Alba. De hecho, esta propuesta, la de igualar el permiso de paternidad y el de paternidad, que son 16 semanas de baja, tanto para un progenitor como para el otro, es una medida que tiene un coste. Y este coste está determinado en 1.200 millones de euros, que no tienen ninguna partida para financiarlo. Es decir, de hecho,
primeramente quería el Gobierno que esta medida la asumiera la Seguridad Social, y al final la han incluido en los presupuestos generales de Estado, en el acuerdo presupuestario. 1.200 millones, nos comentas, Lucio, pero ¿en el ejercicio 2019 o durante? No, durante. 1.200 millones que no tienen ninguna partida para contrarrestarlos, evidentemente para financiarlos. Por tanto, es una medida. ¿Y por qué la han incluido en los presupuestos en lugar de que la Seguridad Social asumiera el coste? Pues lo han hecho a última hora y debido a las declaraciones que esta semana hemos tenido con respecto las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad Social, que nos ha remitido unos datos que ya sabíamos prácticamente, pero que demuestran hasta qué grado está en quiebra nuestro sistema de pensiones público. Es decir, nos ha dicho, lo más importante, nos ha dicho que a partir de 2023 la cuantía de la prestación de la pensión se va a calcular por toda la vida laboral del cotizante o del futuro pensionista, del trabajador. En este sentido, si esta medida llega adelante, que seguramente llegará así, casi todos los pensionistas se reducirá la cuantía, la percepción que cobrarán respecto a su pensión. Por tanto, estas declaraciones del secretario de Estado, más otras, por ejemplo, como que nos ha dicho que el fondo de reserva está en 8.000 millones de euros, tanto en cuanto en 2011 estaba en 66.000, un dato que ya sabíamos, también que el Gobierno necesita pedir un crédito para financiar las pensiones en el 2019, que también lo sabíamos, y por último, que el agujero del déficit de la Seguridad Social está en torno a los 20.000 millones de euros, que también lo sabíamos. Pero todas estas declaraciones han hecho cambiar de opinión al Gobierno, y por eso esta medida, insostenible totalmente económicamente, la han sacado no la asume la Seguridad Social y la han incluido en el presupuesto general del Estado. Es igual, no la pueden financiar de ninguna manera. Y ya por último, ¿cuál es la medida económica que destacaría en relación al paquete de medidas lanzado por Vox? Pues una sobre todas, que es la eliminación del modelo del Estado autonómico. Si bien es cierto que la mayoría de los expertos están diciendo que es imposible, yo no creo que sea imposible. Es realmente posible, pero sí muy difícil, porque evidentemente implicaría una reforma de la Constitución y una mayoría de 3/5 de las cámaras. Por supuesto, sí, es difícil. Pero no sería tan difícil eliminar las duplicidades y triplicidades administrativas, o sea, el gasto público político improductivo de las 17 comunidades autónomas. Y si nos remitimos a un informe elaborado por UPyD hace unos años, en este informe se determinaba que el coste de esas duplicidades y triplicidades, únicamente duplicidades y triplicidades administrativas de las 17 comunidades autónomas, ascendía a varias decenas de miles de millones de euros. Y si analizamos qué podríamos hacer con este dinero, pues llegamos a la conclusión de que en un solo año que eliminásemos estas duplicidades y triplicidades, podríamos cerrar el agujero del déficit de la Seguridad Social. En varios años podríamos dotar de sostenibilidad a nuestro sistema público de pensiones. Y si seguimos esa dinámica de eliminar las duplicidades y triplicidades administrativas, podríamos también dotar de sostenibilidad a nuestro estado del bienestar, que está bastante tocado, y máxime después de pasar por este Gobierno. Solamente habría que, evidentemente, a las redes clientelares de las comunidades autónomas decirles que se acabó el dinero. Son redes clientelares que mantienen a determinados partidos en determinados gobiernos, por ejemplo, en Andalucía. Pues Lucio, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar un jueves más aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alba. Un placer.